Les explico el banco. Dice el primer ejercicio. 3 condensadores, 4, 7 y 9 picofaradios. Acuérdense que ese prefijo pico es igual a 10 a la menos 12. Se conectan en serie y luego en paralelo. Primero calculamos en serie. La fórmula es 1 sobre CE es igual a lo que vale 1 sobre lo que vale el capacitor. O sea, un cuarto más un séptimo más un noveno. Esto les da en la calculadora 127,252 avos. Pero como CE está abajo, al despejar, todo esto pasa sobre debajo del 1 y me queda en una torta. Y la cuestión es que, para no hacerles tanto choro, la cuestión es que siempre van a invertir los valores. El 252 va a ir arriba y el 127 va a ir abajo, y eso les va a dar 1.98 picofaradios. O sea, 1.98 por 10 a la menos 12 faradios. Luego me dice, calcula en paralelo. Eso quiere decir que CE va a ser igual a la suma de todos los capacitores normal. Suma normal, 4 más 7 más 9, 20 picofaradios. La número 2, un condensador de 55 microfaradios se conecta a una batería de 120 volts. ¿Cuál es la carga en coulombs y electrones? Acuérdense que la carga para hallar la carga en un conductor es igual a la capacitancia por el voltaje. ¿Cuál es la capacitancia del condensador? 55 microfaradios, o sea 55 por 10 a la menos 6 faradios. Por el voltaje, 120. La carga les va a dar 6600 microfaradios o 6600 por 10 a la menos 6 o 6.6 por 10 a la menos 3, dependiendo de la calculadora. Ahora, como se los piden electrones, y ya saben que el valor de un electrón, que es lo que hemos visto en estos tres temas anteriores, es 1.6 por 10 a la menos 19, dividen y eso les da Q. O sea, la carga va a ser igual a 4.125 por 10 a la 16 electrones. La número 3, los capacitores de 6, 8 y 12 microfaradios están conectados en paralelo a una batería de 120 volts. Calcula, inciso A, capacitancia total. Inciso B, potencial en cada capacitor, o sea, el voltaje. Inciso C, carga total almacenada en cada capacitor y total por todos. Ok, primero el inciso A dice capacitancia total. Si dice que están conectados en paralelo, ¿qué tengo que hacer? Nada más sumarlos. 8 más 6 más 12 igual a 26, pero como el prefijo no lo estoy eliminando, pasa con el prefijo. 26 microfaradios. Inciso B, potencial en cada capacitor. Como están en paralelo, en paralelo el voltaje va a ser el mismo. En serie el voltaje sí va a ser la suma. Acuérdense que en serie la carga es la misma, carga, la Q, pero el voltaje se suma. Y en paralelo es al revés, el voltaje es el mismo, pero la carga se suma. Entonces el voltaje es de 120 porque todos están en paralelo. Ahora, inciso C, carga total almacenada en cada capacitor. Como la carga en paralelo se va a sumar, tengo que sacar la carga en cada capacitor. Aquí tengo el valor de los capacitores por el voltaje, que es el mismo que les está afectando a todos. Entonces voy a tener 7.2 para el primer capacitor, 9.6 por 10 a la menos 4 para el segundo y 1.44 por 10 a la menos 3 para el tercer capacitor. Ahora la suma de todos estos me va a dar 3.12 por 10 a la menos 3, que es lo mismo como si yo hubiese multiplicado 26 microfaradios por 120. Número 4. Del siguiente diagrama calcula capacitancia en paralelo, capacitancia total del circuito y voltaje en cada capacitor. Si checamos los circuitos, esos dos capacitores están directos a la fuente de potencial, por lo tanto están en paralelo. Entonces el primer inciso me dice capacitancia en paralelo, o sea que voy a sumar 4 más 2, me va a dar 6 picofaradios. Ahora, si yo hago la reducción de este circuito, me viene quedando uno en serie aquí, uno que va a tener para acá y otro para acá. O sea que estos dos se van a hacer uno. Y se dan cuenta, la parte positiva me va a quedar de este lado, con la parte negativa del otro capacitor. Eso quiere decir que estos dos van a estar en serie. Entonces la capacitancia total del circuito, ¿cuál va a ser?
un sexto más un quinto. Lo que me dé, invierto los valores y me tiene que dar 2.72 picofaradios. Inciso C, voltaje en cada capacitor. Primero tengo que sacar la carga. ¿Por qué? Porque ya quedaron en serie los dos al reducir el circuito. Entonces, al reducir el circuito me dice que cuando son en serie, la carga va a ser la misma. Entonces, si ya tengo la capacitancia total, multiplico por la fuente de potencial y me va a dar que la carga para ese circuito es de 1.63 por 10 a la menos 6 coulomb. Ahora, necesito yo el voltaje. Tengo que C, ¿dónde está? Perdónenme. Perdón, tengo que Q es igual a C por V. Entonces, yo quiero V, C va a pasar dividiendo. ¿Cuánto vale Q? 1.63 entre el valor de cada capacitor. Obviamente, como estoy sacando en serie, va a ser el de 6 y el de 6 que es la suma de esos dos y el de 5. Entonces, van a recibir 27.27 volts estos dos camaradas. Y el voltaje restante va a recibirlo este capacitor. La suma de estos dos me tiene que dar 60 volts. Número 5. Una batería de 90 volts se conecta a un condensador de 20 microfaradios. ¿Cuál es la carga depositada en cada placa? ¿Cuántos electrones hay? Acordemos que la capacitancia de un conductor se da por la cantidad de carga sobre la unidad de voltaje. Al despejar yo a Q, V está dividiendo, pasa multiplicando. Me queda que el Q es igual a la capacitancia por el voltaje. ¿Cuánto es la capacitancia? 20 microfaradios por 90 me va a dar 1.8 por 10 a la menos 3. Recuerden, 20 por 10 a la menos 6 por 90. Ahora, como ya sé el valor en coulombs, nada más divido sobre el valor del electrón. 1.8 por 10 a la menos 3 coulombs sobre 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y les da que esa cantidad de carga contiene 1.125 por 10 a la 16 electrones. Dice, número 6. Dos hojas de estaño cuyas dimensiones son 30 por 40 están adheridas a una placa de vidrio de 0.5 milímetros de espesor con una constante dialéctrica de 4.7. ¿Cuál es su capacitancia? Es obvio que no voy a usar la que dice capacitancia es igual a exilio 0 por área sobre distancia. ¿Por qué? Porque me está dando el valor de la constante. Entonces yo necesito sacar la permitividad del dieléctrico, que es el epsilon normal sin el 0. Y dice que epsilon normal es igual a K por epsilon 0. ¿Cuánto vale K? 4.7 por el valor del vacío, 8.85 por 10 a la menos 12 farad sobre metros. Eso me va a quedar que epsilon, o sea, permitividad dieléctrica del material, es 4.1595 por 10 a la menos 5 farad sobre metros. Ahora sí puedo sustituir en la fórmula, donde epsilon 0 es este valor por el valor del área, obviamente 0.30 por 0.40 sobre la distancia, 0.5 milímetros entre 100 les va a dar, entre 1000, 5 por 10 a la menos 4 metros. Y el valor les tiene que quedar 9.9828 por 10 a la menos 9 farad. Número 7. Las placas de un condensador de separación tienen 4 milímetros en el aire. Desde aquí me está diciendo que yo voy a usar la fórmula que tiene que a permitividad del vacío. ¿Cuál es su capacitancia? Si el área de cada placa es de 0.15 metros cuadrados, aquí está fácil, ¿no? Ya tengo el valor del vacío por el área sobre la distancia. ¿Qué tenía que hacer? 4 milímetros entre 1000 es igual a 4 por 10 a la menos 3 metros. Y el valor les tenía que quedar 3.3187 por 10 a la menos 10 farad. Número 8. Dos capacitores de 7 y 9 picofaradios se encuentran en serie y luego en paralelo. ¿Cuál es su capacitancia total en cada caso?
Primero me dice que en serie, ¿no? Y como son dos, obviamente en serie se convierten a fracción. Lo que me dé, invierto los valores y tengo 3.93 picofaradios. Acuérdense que nunca deben que eliminar el prefijo. Al menos que aquí hayan puesto 7 por 10 a la menos 12. Ok. Y de ahí me piden paralelo. Como en paralelo se suma lineal, o sea, 7 más 9 me va a dar 16. La 9. 3 condensadores están en serie, conectados a una fuente de 90 volts. Los condensadores tienen los valores de 4, 8 y 10 microfaradios. ¿Cuál es la capacitancia total del circuito? Carga en cada capacitor y voltaje en cada capacitor. La capacitancia total, como todos están en serie, lo vamos a hallar de esta manera, en forma de fracciones. Lo que me dé, invierto los valores y obtengo los valores de 2.1052 microfaradios. Me pide carga en cada capacitor. Acuérdense, cuando con los capacitores o condensadores están en serie, la carga es igual. Por lo tanto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarrar la capacitancia total y multiplicarla por el voltaje. 2.1052 por 90 volts. Y eso me va a dar 1.8946 por 10 a la menos 4 coulombs. Ahora sí, aquí va a cambiar el voltaje en cada capacitor. En serie, la carga es la misma, pero el voltaje es la suma. Entonces, si ya tengo la carga, ¿qué es esto? Solo divido entre los valores del capacitor, de cada capacitor, el de 4, el de 8 y el de 10. Y así obtengo estos valores. La suma de estos valores me va a dar ¿cuánto? 90 volts. Número 10. Capacitancia en paralelo de ese circuito. Este y ese están en paralelo. O sea que voy a sumar 7 más 6 más 3 igual a 16. Capacitancia total del circuito. Ok, eso ya sé que es en paralelo. Pero estos dos están en serie. Pata positiva con la pata negativa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un cuarto más un medio me va a dar no sé cuánto. Y invierto los valores. ¿Y qué tengo que hacerle? Sumarle los 16. O sea que me va a dar 1.80. Perdón, aquí es 33. 1.33 más 16, 17.33. ¿Cuál es la capacitancia del siguiente circuito? Igual, aquí si se dan cuenta, estos dos están en serie y ese está en paralelo con la fuente de potencial. Ok, un tercio más un sexto, lo que les dé lo invierten y les va a dar 2. 2 más 4, porque ya van a estar en paralelo, les va a dar 6 microfaradios. Ahora sí va la siguiente clase. Les explico el último. Corriente y resistencia. Ok. Definición. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Es la oposición al flujo de electricidad. Corriente eléctrica, la rapidez con la que fluye la carga, o sea, los electrones. Ok. Definamos la primera fórmula para corriente eléctrica. Me dice primero que una resistencia eléctrica es la oposición al flujo de electricidad, o sea, los electrones. Sabemos que hay diferentes tipos de materiales, ¿no? Algunos van a ser más conductores, otros semiconductores y otros van a ser totalmente aislantes. Ok, en esos casos estamos hablando de conductores. El paso o la oposición al flujo de electrones se va a llamar resistencia eléctrica. Acuérdense que ahorita estamos viendo ya la parte de electrodinámica, que es el estudio de las cargas en movimiento dentro de un conductor. Ok, me dice que la corriente eléctrica I, que esta es su variable, es la rapidez del flujo de carga Q, que ya saben que Q es igual a coulombs, que pasa por un punto P en un conductor eléctrico a una unidad de tiempo. Imaginemos el siguiente circuito. Ok, dentro de esta batería, si aquí ponemos nosotros ya sea un cablecito de cobre o lo que ustedes quieran, va a conducir ¿qué? Corriente eléctrica. ¿Por quién? Por la fuente de potencial o el potencial eléctrico o diferencia de potencial. Va a fluir corriente eléctrica en un punto determinado, o sea que va a ser ¿qué? La carga que pasa en un punto P, donde I, que es intensidad de corriente, va a ser igual a ¿qué? A coulombs. ¿A cuántos coulombs pasan en un determinado segundo sobre un punto de estos? Y como sabemos que Q es igual a coulombs, T es igual a segundos, la nueva unidad que estamos viendo va a ser ahora amperes.
que se va a representar por la letra A. Sigamos. Ahora, estamos de acuerdo que si está viajando corriente eléctrica o está viajando o hay flujo de electrones, van a tener una dirección. Dice, el sentido convencional de la corriente es continua al movimiento de los electrones. Sigue la misma dirección que el campo eléctrico que produce la corriente. Para que se produzca corriente eléctrica necesitan haber dos placas o dos lados opuestos, ¿estamos de acuerdo? Positivos y negativos, como siempre hemos visto. Si nosotros definimos de acá, las cargas positivas pasan al lado positivo y otra vez, por intensidad de campo, vuelve a regresar a la negativa y así, ¿no? Entonces el flujo de electrones se da de esta manera. Pero la dirección convencional de la intensidad de corriente eléctrica se da en dirección al campo eléctrico. En este caso, si se dan cuenta en ese dibujito, este conductor, metal o lo que ustedes quieran, que sea conductor pues, ¿sí? Los electrones, estamos de acuerdo que van en contra de ¿quién? De la dirección del campo eléctrico. Aquí lo dice, sentido convencional para acá y el sentido real de flujo de los electrones es de este lado. Ejemplos. La formulita está muy sencilla, son 3 variables, ¿no? Primer ejemplo, ¿cuántos electrones pasan en 5 segundos? Se mantiene una corriente de 8 amperes, perdón, aquí fue la mendiga computadora. Y se mantiene una corriente de 8 amperes en un conductor. Ok, me dice que I es igual a Q. I es igual a Q sobre T. Al despejar mi fórmula, obtengo que para hallar el valor de la carga es igual a intensidad de corriente por el tiempo. ¿Cuánto es el valor de la intensidad de corriente? 8 amperes. ¿Cuánto tiempo dice? 5 segundos. Eso me va a dar 40 coulombs. ¿Por qué me queda solo coulombs? Recuerden que amperes es igual a coulombs sobre segundos. Y aquí tengo multiplicado segundos. O sea que es como si tuviera coulombs sobre segundos. Por segundos, ¿quién se va? Segundos. Y me queda 40 coulombs. Pero me está pidiendo no el valor de coulombs, me está pidiendo ¿qué? El valor de electrones. Entonces tengo que dividir sobre ¿cuánto? Sobre 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ese valor va a ser 2.5 por 10 a la 20 electrones. O sea que en 5 segundos, si se mantiene una corriente de 8 amperes dentro de un conductor, más claro, dentro de ese conductor, ¿van a pasar cuánto? Perdón, van a pasar 2.5 por 10 a la 20 electrones. Número 2. Por un conductor fluye una carga de 250 coulombs en 45 minutos. ¿Cuál es la intensidad de corriente? Intensidad de corriente es igual al valor de la carga sobre unidad de tiempo. Ok, 250 coulombs sobre 2700 segundos. 45 minutos. 45 minutos por 60 me da 2700 segundos. Esto me da 0.0925 amperes. Para la número 3, por la sección transversal de un conductor fluyen 20 coulombs. Si la intensidad de corriente es de 30 miliamperios, ¿cuál es el valor empleado por las cargas? Ok, ya me está dando el valor de coulombs y me está dando la intensidad de corriente. ¿Cuál es el valor del tiempo? Perdón, aquí faltó. Del tiempo empleado por las cargas. Que necesito el tiempo para cuando pasen 20 coulombs y se mantenga en una intensidad de corriente de 30 miliamperios. Ahora, el prefijo 1000 es 10 a la menos 3. O sea que voy a dividir 30 entre 1000 y me va a dar 0.03 o 30 por 10 a la menos 3. 20 entre esto me va a dar 666.66 segundos. O sea que en 666, que es el número de la bestia, segundos, tienen que pasar 20 coulombs. Un alambre transporta una corriente de 1 ampere. Aquí está. ¿Cuántos electrones pasan en cada segundo por cualquier punto en el alambre? Ok, me está pidiendo electrones, o sea, me está pidiendo carga. Carga es igual a intensidad de corriente por tiempo. ¿Cuánto es la intensidad de corriente? 1 ampere.
¿Cuál es el tiempo? Un segundo. 1 por 1, un coulomb. Dividido entre esto me va a dar 6.25 por 10 a la 18 electrones. Sigamos. La ley de Ohm. Aquí vamos a entrar a la parte fácil todavía, ¿sale? Porque falta resistores en paralelos y en serie, que es casi lo mismo como capacitores, pero se van a invertir las fórmulas. Esa va a ser la otra clase. Ok. La ley de Ohm. Ya sabemos que la resistencia se define como la oposición al flujo de la carga. Eso fue estudiado por ese camarada George, no sé cómo se dice, Simon Ohm, en 1826. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que es la rapidez de flujo de la carga de electrones entre dos puntos, depende de la diferencia de potencial que existe entre ellos. Ahorita nos vamos a dar cuenta más rápido. Dice, la ley de Ohm, que sabemos que estudia la resistencia o la oposición de flujo de carga, va a ser igual al voltaje sobre la intensidad de corriente. Y la nueva unidad que vamos a obtener se va a llamar ohm, o se va a representar por el símbolo omega, donde R es la resistencia del conductor, o sea, del pedazo de cobre o lo que ustedes quieran, o resistencia si lo quieren ver de ese lado, resistor conectado que protege el LED. Ejemplo, aquí imagínense que tenemos una fuente de 9 volts, ¿no? Fluye corriente eléctrica, pero este LED solo te va a soportar 3.5 volts. ¿Qué va a pasar? Esta resistencia es la que le va a echar la mano para que no pase toda la intensidad de corriente y pueda haber un voltaje mucho menor que pueda resistir este LED. Ok, entonces dice que I es igual, ya saben que es intensidad de la corriente que circula por el conductor, y V, diferencia de potencial aplicado a los extremos. Aplicado a los extremos. Ese es el conductor, ¿no? Esa es la resistencia aplicada a los extremos. Ok. Entonces, tenemos una característica de la ley de Ohm. Cuando mayor sea R, tanto menor será I para un voltaje dado V. Comprobemos eso. Uy, eso no. Van a buscar en internet, van a poner simulador de la ley de Ohm y se van a ir a este link. Este link yo ya se los pegué acá. Tienen que tener Adobe Flash Player, ¿sale? Comúnmente del Google Chrome ya lo tiene, pero si no les carga, le van a poner, aquí va a aparecer una advertencia y le van a poner ejecutar Adobe. Les va a avisar acá una leyenda y le van a dar a aceptar. Dice, ¿qué me decía? Dice que cuanto mayor sea R, tanto menor será I para un voltaje dado V. El voltaje lo vamos a dejar en 5 volts. Cuanto mayor sea R, menor es I. ¿Qué pasó con esta I? ¿Qué pasó con esta I? Se hizo más chiquita. Cuanto menor sea R, la intensidad de corriente va a ser mayor. Sí, o sea, eso quiere decir que si yo hago más chiquita mi resistencia, ¿qué pasa con los electrones? Pasan, no los retiene, pasan de volada. En cambio, si yo aumento mi resistencia, ¿qué pasa con los electrones? Los electrones se mantienen dentro de esta resistencia. Y es por eso que cuando tú pones una resistencia que no es de su capacidad en un circuito, la resistencia se quema o se calienta. De hecho, cualquier resistencia se calienta. ¿Por qué? Porque esta cantidad de electrones que pasan en unidades de segundo se disipa en forma de calor, que es lo que vamos a ver ahorita. Ok, entonces, si la R aumenta, la intensidad disminuye. Perdón, si la R aumenta, sí, la intensidad disminuye. Y si la resistencia disminuye, ¿qué pasa? La intensidad aumenta. Ahora, es obvio que si yo aplico más voltaje, ¿qué pasa con mi intensidad de corriente? Va a aumentar. Porque entre más voltaje va a haber mayor corriente eléctrica. Y si yo aplico menos voltaje, va a haber menos corriente eléctrica. Eso lo prueban ustedes. Sigamos. Potencia eléctrica y pérdida de calor. Coronavirus. Siempre que una carga eléctrica
se mueve en un circuito a través de un conductor, se realiza un trabajo. Ok, siempre que una carga eléctrica se mueve a través de un circuito, hay un trabajo. Y acuérdense que el trabajo también se disipa en calor, que es lo que vamos a ver ahorita. Mismo que se consume en calentar dicho circuito. Si ustedes se ponen a hacer 20 sentadillas o lo que ustedes quieran, ese trabajo se va a disipar en calor. Eso lo vimos en física 2. Acuérdense que el trabajo también se representa como joules, que va a ser igual a calorías. Ok, potencia eléctrica es la rapidez con la que se realiza un trabajo o energía que consume una máquina en un segundo. Recordando de potencial eléctrico, acuérdense que potencial eléctrico era igual a energía potencial sobre la carga. Recordando que trabajo es igual al voltaje por la carga, como Q, como intensidad de corriente, acuérdense. Como intensidad de corriente es igual a Q sobre T, Q es igual a intensidad de corriente por tiempo. Sustituyendo este valor de la Q en esta fórmula, yo obtengo que trabajo es igual a V, ¿cuánto vale Q? I por T. Como la potencia es la razón del trabajo realizado por unidad de tiempo, o sea, la potencia que tenga el circuito que pase, pues, va a ser igual al trabajo sobre unidad de tiempo. ¿Y quién es trabajo? Voltaje por intensidad por tiempo. ¿Y quién queda abajo? Tiempo. Entonces, ¿quién se va? Tiempo con tiempo. ¿Y qué me viene quedando? Que potencia es igual al voltaje por intensidad de corriente. Y aquí obtengo la nueva unidad, watts, que es lo que nos zampa Comisión Federal cada mes. ¿Sale? Entonces, potencia es igual a watts. ¿De dónde salió? Voltaje por amperes. Acuérdense que voltaje es igual a joules sobre coulombs y amperes es igual a coulombs sobre segundos. ¿Quién se va? Se va coulombs, ¿y qué me queda? Joules sobre segundos, que es igual al wattaje. O sea que la potencia va a ser igual de tanto trabajo en joules en tanto tiempo, o sea, en un segundo. Utilizando la ley de Ohm podemos obtener las siguientes fórmulas, partiendo de la fórmula que hallamos. P es igual a V por I, o sea, potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. De potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente, donde la ley de Ohm es igual a voltaje, es igual a intensidad por resistencia. ¿Qué hacemos aquí? Sustituimos ese valor de V en esta fórmula. Sustituimos ese valor en esta fórmula, en la de P. Ok, ¿qué nos viene dando? P es igual a V. ¿Cuánto vale V? I por R. ¿Y quién queda volando? I. I por I cuadrada. ¿Y quién va a quedar solito? R. Entonces tengo la nueva fórmula por potencia conforme a la ley de Ohm, donde potencia va a ser igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. De la ley de Ohm se obtiene también de esta fórmula. Si yo despejo ahí, R está multiplicando ahí, ¿va a pasar qué? Dividiendo. Ahora, sustituyendo esta I en la misma fórmula de potencia, se obtiene la siguiente fórmula, que potencia es igual a voltaje al cuadrado. ¿Por qué? Porque voltaje por voltaje, voltaje al cuadrado. ¿Y quién queda abajo? R. Va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces tengo tres fórmulas para potencia. Estas dos conforme a la ley de Ohm y la que ya tengo normalmente. Potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Ahora lo que les dije hace ratito. Siempre que una máquina eléctrica realiza un trabajo, parte de esa energía, perdón, aquí faltó, de esa energía se transforma en calor. Si ustedes abren su computadora y checan el microprocesador, obviamente está fluyendo carga dentro de él, hay pequeñas resistencias, ¿no? Entonces, como ese trabajo que realiza la máquina o la PC o cualquier dispositivo electrónico, o simplemente su celular cuando están jugando, no sé, Free Fire, sus jueguitos, eso, Call of Duty y Clash Royale, ¿qué pasa? Todo ese trabajo que realizan los componentes del celular se distribuyen o esa energía se disipa en calor. El mismo trabajo que realiza es el mismo trabajo que está disipando en calor.
Ahora, el calor que produce una corriente eléctrica al circular por un conductor es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de corriente a la distancia, a la resistencia, perdón, aquí se me fue, ¿sale? A la resistencia eléctrica y al tiempo que dure circulando la corriente. Ahora, ¿de dónde sale el 0.24? Recordemos en física 2 cuando ustedes hicieron la conversión de que un joules, y como joules hablando en mecánica es trabajo, es igual a 0.24 calorías. ¿Sí? Ahorita más o menos vamos a ver esto. Pueden entrar a este video. Que hemos visto en el radiador anterior, precedentes de un grill de un microondas con un A cable ver. multifilar. Estos y Les voy a poner un ejemplo, miren. ¿Qué pasa acá? ¿Qué le va a ocurrir al cable? Si se dan cuenta, la batería está dando la intensidad de corriente que fluye a través del conductor. Pero ¿qué pasó con el cable? Al hacer contacto, se flameó. Esa cantidad de energía o esa cantidad de electrones que pasan en esa unidad transversal del cable se está disipando en forma de calor. Por eso es que se ve así todo flameado. Y se dan cuenta, existen aparatos como la plancha, como esos tipos de calentadores que ¿qué pasa? Que a través de una resistencia, o sea un conductor, fluyen los electrones. Pero como están fluyendo continuamente, ¿qué pasa? Están disipando calor. Es por eso que existen esos calentadores, por eso que existe la resistencia de las planchas o simplemente las parrillas. Ahí checan, si ustedes checan el video, ¿sale? Ok, ahora sí vamos con los ejercicios. Dice, la lectura de un pequeño circuito indica 6 volts y 400 miliamperes. ¿Cuál es la resistencia? ¿Cuál será la lectura del amperímetro si la resistencia se duplica? Ok, primero me pide resistencia y resistencia por la ley de Ohm es igual a voltaje sobre intensidad de corriente. ¿Cuál es el voltaje? 6 volts. ¿Cuál es la intensidad de corriente? 400 miliamperes, o sea 400 por 10 a la menos 3 amperes. Esto me va a dar 15 ohms. Luego me dice, ¿cuál será la lectura del amperímetro si la resistencia se duplica? O sea que la resistencia ya no va a ser 15 ohms, va a ser ¿cuánto? 30 ohms. Al dividir entre 30 me va a dar 0.2 amperes. Número 2. Un tostador eléctrico tiene una resistencia de 20 ohms cuando está caliente. ¿Cuál será la intensidad de corriente cuando lo conectamos a una diferencia de potencial, o sea, a una batería de 120 volts? ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que intensidad de corriente es igual a ¿qué? A voltaje sobre resistencia. ¿Cuál es el voltaje? 120. ¿Cuánto es la resistencia? 6 amperes. Una lámpara de 100 watts está conectada a una diferencia de potencial de 120 volts. Determina la resistencia, intensidad de corriente y la cantidad de energía que pasa en un minuto. Y si se dan cuenta, aquí ya va a cambiar el asunto. Ya vamos a utilizar ¿qué? Potencia, porque ya me está dando wattaje. ¿Y qué me dice? Que la resistencia es igual a voltaje al cuadrado sobre la potencia. ¿Cuánto vale el voltaje? 120 volts. Lo elevo al cuadrado entre 100 y obtengo que la resistencia para que me dé este wattaje va a ser de 144 ohms. Luego me dice, determina la intensidad de corriente. Intensidad de corriente es igual a potencia sobre voltaje. ¿Cuánto es la potencia? Igual a lámpara es de 100 watts. Al voltaje obtengo que la intensidad de corriente que se está dando por la diferencia de potencial de 120 volts es de 0.833 amperes. Luego me dice, cantidad de energía que pasa en un minuto, o sea el trabajo. ¿Cuánto es la potencia de la lámpara? 100 watts. ¿En cuánto tiempo se mantiene eso? En un minuto. O sea que 100 watts por 60 segundos me da 6000 watts por segundo. O sea que va a haber un trabajo de 6000 watts cada segundo. Cada minuto, perdón. Ok, esos ejercicios van a ser para evidencia. Solo son dos, este y este, de manera individual.
y me van a realizar una investigación acerca del efecto Joule, que en pocas palabras resumidas que les dije que es la cantidad de calor que se va a disipar por el trabajo de los electrones que pasan a través de un conductor. Ok, hacer una investigación acerca del efecto Joule y las aplicaciones de este hoy en día. Ya les di un ejemplo, aquí es el video, la parrilla, la plancha, los calentadores, etcétera, etcétera. Bueno chicos, hasta aquí llegamos con este